Ahora fíjense que vamos a trabajar la unidad número 2, yo les había dicho un poquito en el detalle de Europa. El título del primer tema es Desde la autosubsistencia medieval a la economía mercantil de los burgos. Qué difícil, profe, no se preocupen que lo vamos a ir trabajando de a poco. Primero vamos a trabajar la Edad Media en la Europa occidental. Fíjense que acá les voy a dejar una línea de tiempo, después la podemos copiar en la carpeta, vamos a ir viendo el PDF. Estaba de los siglos V al siglo X, el primer periodo, que es la Alta Edad Media. Es donde se empiezan a instalar los primeros feudos o organizaciones territoriales del territorio, que ahora lo vamos a ampliar un poco más, y se empieza a consolidar una creencia en Europa occidental, una creencia religiosa muy fuerte que es la Iglesia Católica, va adquiriendo cada vez más poder. Y esa creencia y esas formas de entender el mundo a partir de la Iglesia Católica es lo que los europeos van a traer después a nuestro espacio. Del siglo XI al siglo XIII es la plenitud medieval, en donde aparecen los primeros rasgos de esa sociedad mercantil que empieza a comerciar. Y después del siglo XIV al siglo XV, la Europa de la Baja Edad Media, que después la vamos a ir también trabajando. Pero nos vamos a concentrar desde acá, desde la plenitud medieval y después la Baja Edad Media. Fíjense que yo les decía recién Europa occidental y oriental. Y si ustedes no saben qué significa, ¿cómo logramos ubicarnos en los temas? Siempre nos ubicamos en tiempo y en espacio. Por eso primero la línea de tiempo y segundo, bien pegadito, un mapa. Vamos a ver entonces, Europa occidental es esta. Acá Inglaterra, la botita, Italia, acá va a estar el reino de, luego va a ser España, Portugal, la Europa oriental, Asia central, Asia menor, África. Y este mar interno que es el mar de Italia. Es como una división entre Oriente y Occidente. Todo lo que nosotros vamos a trabajar ahora, ¿en qué espacio se da? En Europa occidental. ¿Qué es lo que pasaba en Europa occidental? Había una sociedad que era estratificada, piramidal, es decir, que había gente que tenía mucho poder y que estaba en la cumbre de esa sociedad, y después hacia abajo van los que están asociados al rey, los privilegiados, y finalmente los menos privilegiados. ¿Cuál era lo que determinaba la riqueza? Era lo que te convertía en una persona poderosa, con influencia, vinculada a los reyes europeos, ser dueño de un feudo, es decir, de un pedazo de tierra que el rey normalmente les otorgaba a estos señores feudales, que así se van a llamar porque eran dueños de estas tierras llamadas feudos, señorío. Y tenían espacios de cultivo, bosques, zonas en donde estaban sus casas o sus castillos, ahora les voy a mostrar imágenes reales, y también zonas en donde estaban pequeñas aldeas de campesinos. Partes del feudo, esas tierras de los señores feudales. ¿Cómo llegaron algunos hombres, algunas familias a tener tanta cantidad de tierras? Los reyes europeos les iban otorgando esas tierras a cambio de que formaran parte de sus ejércitos, que les sean leales, es decir, eran leales a un rey, a un reino, y a cambio de ello, ese rey les otorgaba tierras que se convertían en feudos. ¿Qué era lo que había en los feudos, en esos señoríos? Un castillo. ¿Quién vivía ahí? El dueño de las tierras, el señor feudal y su familia. Después estaban las tierras de cultivo, que no era el señor feudal y su familia que iban a trabajar en las tierras. Ellos eran poderosos, sectores poderosos, y en realidad lo que hacían era tener la fuerza suficiente, el poder suficiente para obligar a mucha gente más pobre, campesinas y campesinos, a trabajar sus tierras y a pagarle con trabajo y con el producto del trabajo, o sea, los animales que cuidaban, los cultivos que obtenían. Había una zona de los feudos que funcionaba
también al límite de los feudos, que son los grandes bosques europeos, de los cuales se obtenía un montón de productos. El señor feudal, que no trabajaba la tierra, aunque era el dueño, sí se dedicaban a ir de cacería, por ejemplo. ¿A dónde? A los bosques feudales o señoriales. Salían a cazar ciervos, jabalíes, que es muy propio de los bosques europeos, paisanes, que son como unos pavos, para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, pero que solo ellos podían cazar, y solo ellos, el señor feudal y su familia, podían acceder a esa carne. ¿Y los campesinos de qué vivían? De lo poco que obtenían y de lo que les quedaba. Acá habían pequeñas aldeas de campesinos. ¿Y esto de barbecho qué significa? Una técnica que nos permite que durante un año se cultiva en un pedazo de tierra y el otro se deja en descanso, en reposo, y al año siguiente se le pone otro cultivo distinto para ir variando. Así las cosechas son las adecuadas. Acá les voy a dejar, parece como una confusión gigante, pero ya lo vamos a ir viendo con tiempo, cómo funcionaba esta sociedad feudal. Los señores feudales, ¿en qué castillos vivían? Fíjense, estos son fotos reales. El tamaño de los castillos que en algunos lugares de Europa feudal occidental existían y que todavía quedan restos. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Eran enormes construcciones de piedra. Les voy a preguntar, fíjense acá, los detalles de las ventanas son muy pequeñitas. Acá tenemos otra imagen de una torre. Nuevamente vemos esas aberturas muy verticales, muy angostas. ¿Para qué servirían? Acá arriba, como torres de vigilancia. Y además hay algunos castillos, nuevamente, no tienen grandes ventanales. Fíjense, muy angostitas las ventanas, torres arriba para vigilancia. Un puente que a veces era levadizo, se cortaba la comunicación, está rodeado de agua. ¿Por qué tomaban todas esas precauciones los señores feudales? Porque era un mundo, una sociedad feudal, a veces muy violenta, y entonces entre los señores feudales, entre un reino y otro, se peleaban, habían guerras continuas, y cuando se provocaba una invasión podías elevar el puente, y así el castillo quedaba sin ser invadido. Y voy a volver atrás. Las ventanas pequeñas acá servían para que los lanceros o los arqueros, sobre todo las personas que utilizaban arco, pudieran lanzar sus flechas, sus ataques y defenderse frente a una invasión de otro lugar. La guerra, los señores feudales estaban acostumbrados, es una práctica muy cotidiana, y ese poder militar que tienen es el que les permite ser leales a un rey, y cuando ese rey tenga problemas con algún otro reino, acude a sus señores feudales y por supuesto van a batallar y demás. Bien, acá tenemos un detalle. Hay reinos muy importantes, hay siempre contratos que se establecen, eso diciendo, si un rey le da tierra a los señores feudales, ¿dónde quedaba esto? ¿Vivían en algún lugar? Normalmente se establecían relaciones de vasallaje. ¿Qué significa? Que el rey le otorgaba, fíjense acá, un feudo, un pedazo de tierra importante, no pequeño, a un señor feudal, y este señor feudal tenía la obligación de brindar ayuda militar y consejo al rey. Son relaciones de dependencia, ¿sí? Y ese señor feudal, por ejemplo, tiene también caballeros, otros como un pequeño ejército, a los cuales sostiene con los productos de la tierra, que no trabaja él ni los caballeros, sino que los campesinos, los más pobres, y a cambio ayuda militar. Fíjense, como es un mundo violento, a veces también se establecen relaciones de dependencia, porque los campesinos no podían vivir fuera de los feudos, estaban obligados, son condiciones de servidumbre ya. El vasallaje se establece acá, el rey con los señores feudales, los caballeros.
Y después en esta parte, los campesinos se los convertían en siervos. ¿Qué significaba eso? Normalmente no se podía vivir fuera de las tierras de un feudo, era muy peligroso y prácticamente no, en gran parte de Europa Occidental no se podía. Entonces, los campesinos y campesinas se convertían en siervos de un señor feudal. A cambio de vivir en esas tierras y de poder trabajarlas, y podían quedarse a vivir ahí. El señor feudal los protegía y ellos pagaban con impuestos, trabajo y con todos los productos que obtenían de la agricultura, de la ganadería. Acá les mencionaba yo las actividades de los señores feudales, por ejemplo, grandes festines en los castillos o ir de cacería. Fíjense, acá están en caballo, acá está el señor feudal en 1-2 con lanzas, con arcos y flechas y matando los ciervos, los animales del bosque, ellos son los dueños del bosque. Y la actividad de los sectores populares, el campesino que vive y que tiene que estar trabajando y para poder vivir ahí tiene que pagar impuestos con su trabajo y con los productos que obtiene de su trabajo. Muy pobres y demás. Bueno, y las creencias religiosas, bueno, les volví a mencionar que la Iglesia Católica es muy importante en ese periodo. Y lo que se va a hacer es que se va a establecer también en los feudos y va a estar muy ligada al poder de los reyes, porque son todos reyes católicos y los señores feudales son católicos. Entonces la iglesia en cada feudo y en cada reino tiene mucha importancia. Pues vamos a avanzar un poco más para entender cómo las creencias religiosas de esta Europa profundamente católica los va a llevar a otros lugares del mundo.